La temporada de caza de periodistas está abierta en México desde hace casi una década. No existe una cuenta precisa. El número de muertos, desaparecidos y amenazados varía de acuerdo con los criterios que emplea cada organización que registra estos casos. Muchos estiman una cifra negra de casos no denunciados igual o superior a aquellos que sí son del conocimiento de las autoridades y de la sociedad. Es una numeralia esquizofrénica, con picos que se disparan de acuerdo con metodologías no siempre comprensibles. El silencio de víctimas y familiares es el fuerte eco de la impunidad. Pero estas cifras son nada más el efecto. Las causas subyacentes permanecen lejos de la vista de la sociedad mexicana y se encuentran sepultadas por la coyuntura y los escándalos cotidianos, alejándolos de la agenda pública. La aparente discrepancia entre organizaciones e instituciones es aritmética, pero todas coinciden en la gravedad de los hechos y en la dimensión que alcanzan para la vida social, política y económica de México. Según la CNDH, las agresiones a periodistas se triplicaron entre 2001 y 2013 en comparación con la década anterior. 85 asesinatos, 20 desapariciones y casi medio centenar de ataques a instalaciones de medios. En cualquier caso, los datos duros son dramáticos. La propia CNDH sabe que la cifra negra es indudablemente mayor si se toma en consideración aquellos casos registrados por las comisiones estatales de derechos humanos, además de los que no se denuncian, tal y como lo estableció en la Recomendación General número 20 sobre agravios a periodistas y la impunidad imperante, difundida en agosto de 2013. Por su parte, la FEADLE anotó 102 asesinatos de periodistas entre enero de 2000 y marzo de 2014, aunque solo se iniciaron 45 indagatorias por homicidio a partir de julio de 2010. Esta fiscalía tiene un registro de 24 periodistas desaparecidos desde enero de 2005. Desde la plena vigencia de la federalización de los delitos contra la prensa y la libertad de expresión, el 4 de mayo de 2013, la FEADLE atrajo apenas 17 casos de 9 estados del país. Y de un total de 449 averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía, solo 84 han sido concluidas. De estas últimas, en 69 casos no pasó nada y apenas en 15 se determinó el ejercicio de la acción penal. No en balde, la CNDH registró una elevada tasa de impunidad imperante en los crímenes cometidos contra la prensa. En todo el país, de 145 homicidios, desapariciones y atentados, solamente 14 terminaron en una sentencia condenatoria, lo que significa que algo más del 90% de los casos permanecen sin solución, principalmente por la ineficacia de las autoridades y sus deficientes investigaciones. Esto implica una doble victimización de periodistas asesinados, desaparecidos, agredidos y amenazados, porque cuando no opera adecuadamente la Procuración de Justicia, es el propio sistema el que los agravia ante la negativa fáctica de acceso a la justicia. Por si fuera poco, según la CNDH, el actor principal de las agresiones contra los medios son funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, aunque atribuye al crimen organizado la mayor parte de las desapariciones y asesinatos de reporteros, fotógrafos y editores. El panorama es aún peor cuando son organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional las que evalúan el estado de la libertad de prensa en México. Los datos son espeluznantes. En este país se agrede a un periodista cada 26 horas y media, según la Oficina en México de Artículo 19. Solo durante 2013, la Oficina en México de esta organización con sede en Londres documentó 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios, lo que representa un incremento del 59% en relación con el año anterior. En su informe de 2013, las agresiones contra personas, la mayoría reporteros y fotógrafos, seguidos por directivos, representaron el 90% de los casos. El resto fueron ataques a instalaciones de medios. Cuando se pudo identificar al perpetrador, se documentó que 6 de cada 10 periodistas fueron agredidos por algún funcionario público.
Sin embargo, los asesinatos son cometidos en 3 de cada 4 casos por el crimen organizado. Artículo 19. Sumó 76 periodistas mexicanos asesinados entre 2000 y 2013, y otros 16 se encuentran desaparecidos desde 2003, y solamente en el primer trimestre de este 2014, anotó 66 ataques a la prensa, 23 agresiones físicas a comunicadores, 19 amenazas, 9 intimidaciones, 8 actos de hostigamiento judicial, 5 detenciones arbitrarias, un asesinato y una denuncia por difamación. En el 59% de los casos responsabilizó a servidores públicos, muchos de ellos en el estado de Veracruz, donde han sido asesinados 10 periodistas desde enero de 2011. Con una metodología radicalmente distinta, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, registró 70 periodistas asesinados en México entre 1994 y el primer trimestre de 2014, además de 4 casos mortales de trabajadores de medios, 3 de ellos en el mismo atentado. Los motivos en 30 casos están confirmados como represalia por su trabajo o relacionados con coberturas de alto riesgo. Esta organización con sede en Nueva York ha documentado 17 asesinatos de periodistas entre 2003 y lo que va de 2014, ninguno de ellos resuelto. De estos casos, por lo menos 3 periodistas fueron muertos en 2003 en circunstancias no esclarecidas y ya va uno más en este año. En enero pasado desapareció un periodista en Veracruz y 3 más debieron huir de sus lugares de residencia en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013. En su índice global de impunidad 2014, difundido el 16 de abril pasado, el CPJ ubica a México en el 7º lugar mundial, por segundo año consecutivo. Un par de meses antes, Reporteros Sin Fronteras publicó su nueva clasificación mundial de la libertad de prensa. Con 69 periodistas asesinados y otros 11 desaparecidos en la primera década de este siglo, y un registro de 44 periodistas asesinados desde 2004 hasta la fecha, RSF ubicó a México en el lugar 152 de entre 180 países, apenas un escalón más arriba de la valoración de 2013 pero 3 por debajo de su posición en 2012. Además, RSF seleccionó a 3 periodistas mexicanos en su lista de 100 héroes de la información, difundida con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo. Coincide con el número de periodistas desaparecidos que incluyó en su balance de 2013, cuando también documentó el asesinato de 2 periodistas. Esa misma celebración del 3 de mayo, Freedom House anunció que México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos y complicados en el mundo para el ejercicio del periodismo. En consecuencia, lo ubicó en el lugar 132 entre 197 países en materia de libertad de prensa y como una de las 66 naciones sin medios libres, clasificación que le otorga por tercer año consecutivo. Para esta organización con sede en Washington, el problema en México va más allá de los ataques a la prensa. Existe un diseño jurídico que coarta la libertad de expresión e institucionaliza la autocensura, pues se mantienen vigentes leyes penales contra la difamación en 12 de los 32 estados del país, y tanto los códigos penales como civiles son utilizados para intimidar a los periodistas. En el ámbito local, un grupo de reporteros mexicanos reunidos en el colectivo Periodistas de a pie contabilizó 89 periodistas asesinados y 23 desaparecidos de enero de 2000 hasta la fecha. 5 casos de periodistas que no ejercían el periodismo cuando fueron asesinados o desaparecidos y 7 trabajadores de medios muertos en el mismo periodo. Otro fenómeno creciente es el desplazamiento forzado de periodistas que deben huir de sus lugares de residencia por motivos de seguridad. Y también 40 ataques a las instalaciones de medios por todo el país desde 2007. Dentro del país, decenas de periodistas se han refugiado en otros estados, particularmente el Distrito Federal, con el apoyo de organizaciones como la Casa de los Derechos de Periodistas, Artículo 19 y Freedom House.
Existe un número confirmado de periodistas mexicanos exiliados, dice Freedom House, pero lo cierto es que hace más de 3 lustros se inició el éxodo de reporteros hacia otros países, los menos con apoyo de sus propios medios, que los enviaron como corresponsales a Estados Unidos y España, los más con apoyo de organizaciones internacionales.